Muy pero muy buenos días, ¿qué tal amigas y amigos? Qué gusto saludarles. Hemos preparado el siguiente tema, que nadie te detenga. A través de una historia bíblica estaremos descubriendo el poder de la determinación. Ese es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Así que gracias a ustedes por acompañarnos y por sumarse a este tiempo. Si usted quiere escribirnos a través del chat, lo puede hacer. El chat está habilitado mientras dure la transmisión. Después ya solo quedan habilitados los comentarios. Nos puede escribir si tiene alguna petición de oración, si quiere que oremos por algo. Recuerde que hay un buen grupo de personas que leen sus peticiones y oran por ustedes, no solo hoy, sino en el transcurso de la semana. Así que escríbanos, o si tan solo nos quiere saludar y decirnos, mire, aquí estoy conectado desde tal parte, también lo puede hacer. Díganos desde dónde está conectado y vamos a estarlos saludando en el transcurso de la semana. Permítame, mi amiga y mi amigo, entrar con el tema el día de hoy. Hoy hemos preparado este tema, que nadie te detenga, el poder de la determinación. A través de una historia bíblica estaremos descubriendo eso, el poder de ser determinados. Y frente a este tema, que nadie te detenga, les quiero contar la historia de un hombre llamado Nehemías. Ya hemos hablado en otras oportunidades de Nehemías. Hemos hablado en nuestros devocionales también de Nehemías, pero hoy estaremos tocando un ángulo diferente, una parte diferente de la historia de este gran hombre de la Biblia. Nehemías forma parte de la historia del pueblo judío. Recordemos un poco quién era él. Nehemías era copero del rey, el rey Artajerjes. Eso lo dice exactamente Nehemías en el capítulo 2, versículo número 1. Ahora, ¿quién era el copero? ¿Cuál era la labor del copero? El copero era la persona asignada a confirmar que la comida y que la bebida del rey no estuviera envenenada. Eso era lo que hacía el copero. Probaba la comida antes que el rey para mirar si estaba envenenada o no la comida. Así que el puesto que ocupaba Nehemías era un puesto de gran confianza y era un puesto de alta responsabilidad. Y ese puesto de una u otra manera le daba cierto poder y le daba cierta influencia. Nehemías estaba viviendo en Persia, estaba trabajando en el palacio al lado del rey Artajerjes. Pero algo muy claro, y era que Nehemías no se había olvidado de sus orígenes. Nehemías no se había olvidado quién era, y él sabía que formaba parte de un pueblo, del pueblo judío. Pues Nehemías, mi amiga y mi amigo, no se había olvidado de su pueblo, aún en medio de la buena situación que estaba viviendo. Pues en el capítulo número 1 del libro de Nehemías, dice que él se entera de la situación que estaba viviendo la ciudad y se entera de la situación que estaban viviendo sus compatriotas y su misma familia. Nehemías se da cuenta que sus familiares, que sus compatriotas, que los judíos estaban en un gran mal y estaban viviendo un momento de afrenta y de lucha. Y además también se dio cuenta que los muros de la ciudad estaban completamente derribados. Recordemos algo, que los muros en una ciudad era su protección. Así que estar sin muros los hacía vulnerables a cualquier ataque del enemigo. Y así se encontraba el pueblo de Nehemías en gran mal, en afrenta, a causa que no estaban protegidos porque los muros estaban derribados. Cuando Nehemías se da cuenta de esta situación, que su pueblo, que su familia no está bien, que su familia está siendo afrentada, que su familia estaba siendo perseguida y que la ciudad no tenía protección porque los muros estaban derribados, dice que Nehemías se pone muy triste. Eso lo dice el capítulo número 1 del libro de Nehemías. Se puso triste. Mire, la tristeza es una sensación muy humana, muy humana. Todos nos hemos sentido así. Yo me he sentido así triste. He tenido días donde he tenido siento que mis manos se caen, que como que no me quedan fuerzas. Pero cuando yo me siento así, porque me he sentido así, yo lo que hago es que oro, le digo a Dios, Señor, mira la situación en la que me encuentro. Mira, Señor, que he vivido momentos de tristeza, de lucha. Soy como que no quiero nada, Señor. Por favor, ayúdame, levántame. Y oro a Dios y continúo haciendo mi trabajo, no me echo al dolor y Dios me levanta. Pues Nehemías hizo eso. Nehemías se sintió triste, repito, una sensación muy humana, pero frente a esa sensación de tristeza, lo inteligente que hace Nehemías es que ora a Dios, ora y ayuna. Ora y ayuna por la situación de su pueblo, por la situación de los muros, por la situación de la ciudad.
¿Y sabe cuánto tiempo oró y ayunó Nehemías? Dice la Biblia que oró y ayunó durante 4 meses. ¿Y qué le pedías exactamente Nehemías a Dios? Le decía: Señor, mira la condición en la cual se encuentra mi pueblo. Y Nehemías le dice a Dios durante estos 4 meses de ayuno y oración, le dice: Dios, por favor, concédeme la oportunidad de poder ir a mi pueblo y reconstruir los muros que están caídos. Y por favor, Señor, ayúdame para que el rey me respalde en esa decisión. Yo trabajo en el palacio y ahora no le puedo salir al rey con el cuento que ya no voy a trabajar más y que me voy a ir. Eso podría costarme la vida, Señor. Así que, por favor, ayúdame, dame gracia ante el rey para que cuando le cuente al rey la situación de mi pueblo, el rey me permita ir y además me apoye en toda esta labor que realmente lo necesito. Esa fue la petición que le hizo Nehemías a Dios frente a la situación que estaba viviendo. Inclusive hay un devocional o una transmisión donde hablamos exclusivamente de la oración de Nehemías y de cómo Nehemías oró a Dios, y extraímos unas lecciones importantes de esa oración del capítulo número 1. Pero no nos vamos a quedar allí, tan solo le estoy haciendo un panorama para los que no conocen la historia. Entren en ese recuento histórico para luego hablarles del tema del día de hoy. Así que frente a esa situación, Dios escucha a Nehemías, Dios le abre las puertas, Nehemías habla con el rey y el rey lo ayudó. Y Nehemías dejó su trabajo en el palacio, el rey le brinda toda la posibilidad, es más, le da hasta material para que él vaya a su pueblo y reconstruya los muros. Ahora ya Nehemías no estaba en el palacio, estaba en su pueblo haciendo este trabajo de reconstrucción. Y en ese trabajo de reconstrucción se levantaron muchísimos enemigos, como todo en la vida. En la vida hay situaciones que se levantan para hacernos flaquear, para hacernos bajar los brazos, para hacernos desanimar. Pues lo mismo pasó con Nehemías. Él empezó a construir los muros y se levantaron enemigos para impedir que él reconstruyera los muros. Repito, mi amiga y mi amigo, en la vida hay obstáculos. En la vida hay enemigos que se levantan a impedir que usted y yo terminemos el trabajo que estamos haciendo. Muchas veces tenemos un sueño, nos lanzamos a un proyecto, y así como hay personas que se levantan a apoyar, hay personas que se levantan a hacer la vida imposible, hay personas que se levantan a crear obstáculos, a crear barreras y a desanimarnos frente a ese proyecto, frente a ese sueño que tenemos. Le pasó a Nehemías. Pero Nehemías no se sentó a llorar frente a la situación de sus enemigos. Nehemías estuvo siempre enfocado, siempre determinado en reconstruir los muros. Y escucha lo que dice el capítulo número 6 del libro de Nehemías, porque nos vamos a centrar en ese capítulo. Allí vamos a estar trabajando en la mañana de hoy, en ese capítulo, en el capítulo número 6. Si usted tiene una Biblia y quiere mirarlo y quiere seguir la historia a través de ese pasaje bíblico, le invito para que vaya a Nehemías en el capítulo número 6, porque allí nos vamos a enfocar el día de hoy. Pues resulta que Nehemías ya había construido los muros, ya había pasado un buen tiempo desde el momento en que Nehemías sale del palacio y ya había trabajado en los muros, recluta a la gente y ya los muros estaban prácticamente terminados. Lo único que quedaba para poner eran las puertas. Ya era mínimo lo que faltaba para terminar el trabajo. Y resulta que cuando sus enemigos se dieron cuenta que ya Nehemías estaba a punto de terminar el trabajo, se levantaron para impedir que Nehemías terminara su tarea. Se levantaron los enemigos en un nuevo ataque, en un último ataque, para hacer que Nehemías perdiera su enfoque, para distraer a Nehemías de lo verdaderamente importante. Repito, mi amiga y mi amigo, así como muchas veces nos sucede a nosotros. Se levantan personas a querernos dañar, se levantan personas a querer obstaculizar lo que estamos haciendo. Y hoy quiero que usted y yo, a través de esta transmisión y de este tema, identifiquemos cuáles fueron las estrategias que usaron los enemigos de Nehemías para atacarlo. ¿Qué estrategias utilizaron para hacerlo distraer, para hacerlo desenfocar de su trabajo, de su tarea, de esa tarea que Dios le había encomendado? Y quiero que identifiquemos eso,
porque ese ataque que recibió Nehemías pueden ser los mismos ataques que usted y yo podemos recibir en estos tiempos, para sacarnos del propósito, para robar nuestros sueños y para alejarnos de lo verdaderamente importante. Escucha lo que dice el capítulo 6 del libro de Nehemías, del verso 1 al verso número 4. Se lo voy a resumir. Dice que cuando sus enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, se dieron cuenta que él había edificado el muro y que lo único que quedaba era poner las puertas, entonces estos tres enemigos de siempre le mandaron a llamar y le dijeron: Nehemías, ¿por qué no vienes y nos reunimos en alguna de las aldeas en el campo de Ono? Utilizaron unas palabras amigables, utilizaron unas palabras cordiales para tratar de persuadir a Nehemías para que dejara el trabajo y se reuniera con ellos. Repito, ofreciéndole una falsa amistad. Pero Nehemías se dio cuenta que esa reunión amistosa que le estaban proponiendo sus enemigos era nada más y nada menos que una trampa. Escuche lo que dice Nehemías en el capítulo 6, verso 3 y verso número 4. Porque allí en el capítulo 6, verso 3 y verso 4, encontramos la respuesta que Nehemías le dio a ellos cuando ellos utilizaron una falsa amistad para hacer que se vieran y distraerlo a él de lo verdaderamente importante. Las palabras que le dio Nehemías en el verso 3 y verso 4 fueron unas palabras contundentes. Escuche lo que Nehemías le dice: y les envié mensajeros. Ni siquiera fue él. Dice: les envié mensajeros diciendo: yo estoy haciendo una gran obra. Yo estoy haciendo una gran obra. Y la verdad, no puedo ir. Porque si voy hasta donde ustedes, entonces eso implica que tengo que parar el trabajo, tengo que cesar la obra. Y eso no lo voy a hacer. Y dice este pasaje bíblico que los enemigos de Nehemías le insistieron hasta 4 veces para que él se reuniera. Y cada vez que le insistían, Nehemías le respondía de la misma manera. De la misma manera, Nehemías le respondía. Mire, mi amiga y mi amigo, el muro estaba casi terminado. Solo faltaban las puertas. Y los enemigos de Nehemías se levantaron a querer hacerle daño en ese momento final de la obra. Pero Nehemías no se desconcentró. Mire, esa es la invitación que también quiero hacerle el día de hoy. No se desconcentre jamás de lo verdaderamente importante. Ni siquiera cuando esté terminando eso que Dios le llamó a hacer, no se desconcentre. No se desconcentre de lo verdaderamente importante, ni siquiera en momentos de bendición o de gran abundancia. Cuando las cosas estén saliendo bien, cuando las cosas estén saliendo como usted está esperando, como usted lo ha pedido, no se desconcentre, porque eso puede ser peligroso. Mantengámonos todo el tiempo concentrados, mantengámonos todo el tiempo enfocados en lo verdaderamente importante. Recuerde, los enemigos de Nehemías le enviaron un nuevo ataque ya al final. ¿Y sabe cuál fue la estrategia que ellos usaron para atacarle? Distraerle. Buscaron distraerle de 3 maneras diferentes, de 3 maneras distintas. Y la primera de ellas fue ofreciéndole un diálogo amigable. La primera de ellas fue ofreciéndole una falsa amistad. Sus enemigos, repito, le ofrecieron su amistad y que se reunieran con ellos para hablar. Pero Nehemías se dio cuenta que lo que había detrás de esa invitación era nada más y nada menos que querer hacerle daño. Y yo quiero invitarle para que volvamos a leer lo que dice el verso 3 y el verso 4 y cómo respondió Nehemías a esa amenaza. Nehemías 6, 3 y 4. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Nehemías capítulo 6, verso 3 y verso número 4. Mire, a Nehemías
sus enemigos le ofrecieron una falsa amistad para distraerlo de lo que él estaba haciendo. Pero Nehemías no permitió que eso lo detuviera. Mire, mi amiga y mi amigo, yo le invito a través de esta transmisión para que nos cuidemos de las falsas amistades. Porque muchas veces ellas van a querer apartarnos de lo verdaderamente importante. Hay personas que nos van a llevar, que nos van a ofrecer una falsa amistad y lo que van a querer es sacarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Van a querer sacarlo del sueño, van a querer sacarlo de ese propósito que Dios puso en su vida. Frente a esa falsa amistad, ¿qué le ayudó a Nehemías a enfrentar esa situación? ¿Qué podemos hacer usted y yo cuando se nos presente una amenaza como estas? Escuche las cosas que hizo Nehemías frente a este primer ataque. Lo primero que hizo Nehemías fue que no se movió por las apariencias. Si usted lee el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 7, cuando Samuel fue a buscar nuevo rey para Israel, dice que cuando él empezó a mirar a los hijos de Isaí, dice que empezó a mirarlos y él dijo, uy, este tiene pinta de rey. Hasta que Dios le tuvo que decir, espérate, Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y luego le dijo Dios a Samuel, porque yo miro lo que está en el corazón del hombre. El hombre mira lo que está por fuera, pero yo miro lo que está por dentro. Yo miro el corazón del hombre. Y le dijo Dios a Samuel, Samuel, no te dejes engañar por las apariencias. Y Nehemías hizo eso. Nehemías no permitió que sus enemigos lo engañaran con las apariencias. Lo segundo que hace Nehemías es que le pide a Dios discernimiento. Le pide a Dios discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es nada más y nada menos que aprender a ver las cosas así como Dios las mira y no según la apariencia externa. Eso es discernimiento. Ver las cosas como Dios las ve y no según la apariencia externa. Nehemías le pidió eso a Dios, discernimiento, y Nehemías pudo ver más allá de lo que ellos le estaban ofreciendo. Y dijo, esto es lo que quieren es hacerme daño, esto los que quieren es matarme y quieren también apartarme del propósito, que yo deje de construir los muros. Y Nehemías no permitió eso. Seamos determinados en nuestras decisiones. Entonces, Nehemías ora a Dios, le pide discernimiento. Nehemías no se deja guiar por las apariencias. Y lo cuarto que hace Nehemías es que siguió firme en lo verdaderamente importante. Siguió firme en lo verdaderamente importante. Para Nehemías lo importante era terminar los muros y poner las puertas, terminar el trabajo que Dios le había mandado hacer. Y 4 veces lo mandaron a llamar y las 4 veces respondió de la misma manera. No permitió que nadie le apartara de lo verdaderamente importante. Nehemías no perdió su tiempo. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son cortos, los días son malos, los días se van muy rápido. Por eso debemos aprovechar muy bien el tiempo. Y Nehemías hizo eso. Entonces, el primer ataque que utilizaron los enemigos de Nehemías fue ofrecerle una falsa amistad, hablarle con palabras dulces y palabras suaves para que él fuera a la reunión. Y él entendió que había algo muy peligroso detrás de todo esto y no dejó que la falsa amistad le hiciera perder el propósito por el cual estaba en ese lugar. Resulta que ahora sus enemigos, después de 4 intentos, se dieron cuenta que Nehemías no iba a acceder a sus pretensiones de reunirse con ellos. Entonces, los enemigos no se quedaron allí sentados llorando diciendo, ay, no quiso acceder a nuestras pretensiones. No, ellos cambiaron de táctica. Porque mire, eso hace el enemigo. Él busca la manera de distraernos. Él busca la manera de apartarnos. Él busca la manera de hacer que usted y yo nos alejemos de Dios y nos alejemos del propósito de lo verdaderamente importante. Y si nosotros no respondimos de una manera, Él va a buscar otra estrategia, pero Él no se va a quedar quieto. Eso hicieron los enemigos de Nehemías. Cuando se dieron cuenta que amigablemente no funcionó, cambiaron la estrategia. Y escuche, ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Dice que Sanbalat, uno de sus enemigos,
envió a su criado para decirle lo mismo por quinta vez a Nehemías. Lo mismo es: Nehemías, reunámonos. Pero en esta ocasión con un toque diferente. Le dice el criado de Sanbalat a Nehemías: mira, Nehemías, mi jefe dice que por favor se reúnan, porque ellos tienen una carta donde dice que tú, Nehemías, y todos los judíos que están construyendo el muro se piensan rebelar ante el rey apenas la obra esté terminada. Y también le dijo: porque ellos saben que tú, Nehemías, estás buscando ser rey, y de eso ellos ya se dieron cuenta, y por favor te están diciendo que se reúnan para que hablen de eso. Y es más, Nehemías, si tú no vienes a la reunión que tenemos programada para hablar de eso que te quieres revelar, entonces nosotros vamos a ir ante el rey para decirle lo que tú tienes planeado. Como amigablemente no se pudo, entonces ellos usaron la mentira para manipular a Nehemías y hacerlo apartar de la obra de la reconstrucción de los muros. Y escuche lo que Nehemías les manda a decir en el capítulo 6, verso 8 al verso 9 del libro de Nehemías. Frente a semejante mentira, frente a semejante chisme, Nehemías le dice: entonces envié yo a decirles, una vez les manda mensajeros, entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Eso dice Nehemías capítulo 6, verso 8 al verso 9. ¿Sabe qué pasaba con estos enemigos de Nehemías? Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros, ellos se sentaban a burlarse de Nehemías y de toda la gente que construía el muro. Y le decían: mire, ese muro está quedando mal hecho, está quedando tan mal hecho que si llega un animal y se golpea, tumba el muro. Eso le decían y se burlaban de Nehemías. Pero Nehemías no le prestó atención a esas palabras, sino que él siguió reconstruyendo el muro. Hicieron toda la vida y por haber para impedir que construyeran y no lo lograron. Cuando ya estaban a punto de terminar, cuando solo faltaban las puertas, lanzan el último ataque, como lo escuchamos hace algunos instantes, ofreciéndole una falsa amistad, y ahora utilizan el chisme y la calumnia para hacer que Nehemías accediera a su pretensión de reunirse con él y ya reunidos hacerle daño. Pero Nehemías, con sus oídos bien abiertos y dándose cuenta que lo único que querían era hacerle daño, entonces Nehemías les manda a decir: no, señores, lo que ustedes están diciendo es mentira. Y luego le dice: Señor, ora a Dios y le dice: Señor, mira a esta gente, ellos se burlaron todo el tiempo cuando estábamos construyendo la obra y nos decía que el muro era débil y que no teníamos las fuerzas para terminar. Y le ora al Señor diciendo: Señor, por favor, fortalece la obra de mis manos, fortalece tú mis manos, Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, yo le invito para que usted y yo tengamos muchísimo cuidado con la calumnia y el chisme. Mucho cuidado con la calumnia, porque el enemigo también se levanta creando calumnia, creando chisme contra nosotros para hacernos apartar de lo verdaderamente importante, para desenfocarnos de lo que realmente necesitamos hacer. Cuidado con la calumnia, cuidado con el chisme, cuidado con la mentira. Porque así como esas cosas quisieron apartar a Nehemías de lo verdaderamente importante, si usted y yo nos paramos a atormentarnos y a llenarnos de miedo por los chismes del otro, por las calumnias del otro, entonces vamos a perder tiempo valioso, valiosísimo, haciendo lo verdaderamente importante. Ahora, escuche esto, hay momentos donde hay que recurrir a las autoridades porque hay ya situaciones muy fuertes que se salen de las manos y hay que recurrir a las autoridades. Pero si hablaron mal de Jesús, si de Jesús decían que estaba endemoniado y que por eso hacía milagros, si de Jesús decía que él comía con borrachos y con prostitutas, entonces, ¿qué podrán decir de nosotros? ¿Qué podrán decir de nosotros?
No permita que el chisme, que la calumnia o que la mentira, que todo lo que lanzan contra usted, lo haga apartar de lo verdaderamente importante. Lo que quiero que se quede con usted en esta mañana, mi amiga y mi amigo, es: no se amargue, no se atormente por eso que hablan de usted. No se atormente. Si es mentira, si eso es falso, déjelo a un lado. Dios se encargará de defendernos. Repito, si hablaron mal de Jesús, ¿cómo no van a hablar mal de nosotros? No se atormente por esas situaciones y tampoco permita que eso le amargue y le aparte del verdadero propósito del trabajo que Dios le mandó hacer. ¿Qué hizo Nehemías frente a esa situación? Y que por supuesto nos da enseñanzas prácticas en el día de hoy para lidiar con eso, con el chisme y con la calumnia. Lo primero que hizo Nehemías fue que no perdió su tiempo. Nehemías no perdió su tiempo brindándoles notas aclaratorias o reuniéndose con ellos para aclararle o asustándose diciendo: ay, venga, le vengo a aclarar la situación porque lo que ustedes dicen es mentira, por favor no le vayan a decir nada al rey. No, él no perdió su tiempo. Les mandó mensajeros diciéndoles por quinta vez, y en esta ocasión diciéndole: ustedes son unos mentirosos. No perdió su tiempo tratando de aclarar cosas a unas personas que no les iba a importar. Mire, lo único que ellos querían era hacerle daño a Nehemías. Y Nehemías sabía que ir y aclararle las cosas no iba a servir de nada. A ellos no les iba a importar eso. Nehemías no se puso a perder el tiempo aclarando cosas. Él sabía que eran mentiras. Él se enfocó. El tiempo dirá la verdad. Y algo que hizo también Nehemías fue que él no perdió tiempo buscando vengarse de ellos. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 12, verso 19? Dice que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice la palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que Nehemías no buscó perder el tiempo vengándose de sus enemigos, porque él pudo haberle dado rabia, enojo, de pronto como a muchos de nosotros, y ahora sí voy a demostrarles quién soy yo. No, él no perdió el tiempo con eso. Él le entregó eso al Señor. Por eso le dice: Señor, fortalece la obra de mis manos y mira lo que están haciendo. Le entregó eso al Señor. Eso es lo primero que hace Nehemías. No pierde el tiempo ni aclarándole cosas, ni tampoco vengándose. Lo segundo que hace Nehemías es que le pide a Dios discernimiento, y si usted nota, él obra con discernimiento, viendo las cosas a la manera de Dios. Él sabía que detrás de eso había una mentira que estaba buscando que se reunieran para hacerle daño. Lo tercero que hace Nehemías es que oró a Dios para que Dios lo fortaleciera. En medio de la situación difícil, cuando se levanten enemigos para querer hacerle daño, ore al Señor y dígale: Señor, antes fortalece mis manos y que esto que estoy haciendo lo pueda terminar para el bien tuyo, de tu pueblo, de tu obra. Ore a Dios. Lo cuarto que hace Nehemías es que siguió firme en lo verdaderamente importante. Siguió firme en lo verdaderamente importante. No dejó la obra para perder el tiempo. A estas alturas, ni la falsa amistad ni las calumnias habían detenido a Nehemías de terminar la obra. Y frente a eso, sus enemigos no se quedaron quietos y lanzaron un último ataque. Dice el relato bíblico que Nehemías fue a la casa de un hombre llamado Semaías. Y este hombre, Semaías, que supuestamente era de los suyos, le dijo a Nehemías: oye, Nehemías, reunámonos en el templo, en la casa de Dios, y cerremos las puertas. En otras palabras, le dice Semaías a Nehemías: Nehemías, escondámonos. ¿Y sabe qué más le dice Semaías? Escondámonos en el templo, porque esta noche, Nehemías, vienen a matarte. Escondámonos, porque esta noche vienen a matarte. Primero, un ataque con una falsa amistad. Después, un ataque con mentiras y chismes. Y ahora, un ataque completamente diferente. Ahora vienen a matarte, Nehemías. Y como vienen a matarte, yo te pido que por favor nos escondamos en el templo y no permitamos que hagan algo contra tu vida. Tremenda amenaza. Pero, ¿la amenaza sería real?
¿O qué había detrás de esa propuesta de encerrarse en el templo? Pues allí de nuevo, Nehemías usó el discernimiento. Mire cómo el discernimiento fue clave en cada uno de esos 3 ataques. Nehemías, una vez más, usó el discernimiento dado por Dios. Recuerde, discernimiento es ver las cosas a la manera de Dios. Y escuche lo que Nehemías le dijo a Semaías. Le dice Nehemías en el capítulo 6, verso 11 y verso 12. Entonces le dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Eso le dice Nehemías a Semaías. Espérate, Semaías, tú me estás diciendo que me esconda en el templo porque me vienen a matar. ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y por qué yo tengo que entrar en el templo para salvarme? ¿Por qué tengo que entrar en el templo para salvarme? Mira, Semaías, no voy a entrar y no te voy a hacer caso. Y escuche lo que dice el verso 12 porque es poderosísimo. Y entendí, dijo Nehemías, ¿qué es eso? Eso se llama discernimiento. Y entendí que Dios no lo había mandado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. Escuche eso. Sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Semaías era de los suyos. Y frente a uno de los suyos, sus enemigos lo sobornaron, le dieron un billetico debajo de la mesa para que lo asustara y hacer que Nehemías se escondiera en el templo. Eso dice Nehemías capítulo 6, verso 11 y verso 12. Ahora, ¿qué pretendían los enemigos de Nehemías? ¿Qué pretendían con esa amenaza o qué pretendían al comprar a Semaías para que le dijeran esas palabras? Número 1, pretendían que Nehemías se llenara de temor y al esconderse dejaba de hacer el trabajo que Dios le había mandado hacer. Eso era lo que pretendían, que se llenara de temor y él abandonara el trabajo. Lo segundo que estos enemigos pretendían era que Nehemías pecara. ¿Pecar? ¿Y por qué pecar? Porque resulta que los únicos autorizados para entrar en el templo eran los sacerdotes. Y Nehemías no era un sacerdote. Si Nehemías hubiese entrado al templo a esconderse, hubiese desobedecido a Dios, hubiese pecado, y es más, podía morir por eso. Sus enemigos de verdad eran muy astutos. Trataron de engañar a Nehemías, escuche esto, con una falsa piedad. Trataron de engañar a Nehemías con una falsa piedad. Muy espiritual, por cierto. Nehemías, escondámonos en el templo. Mira, es en el templo, en la casa de Dios. Pero Nehemías, como decimos en Colombia, se la pilló y dijo, venga, que aquí hay gato encerrado, como decimos en Colombia. Aquí hay algo raro. Yo le invito, mi amiga y mi amigo, para que usted y yo nos cuidemos también de eso. Nos cuidemos de la falsa piedad. Porque hay muchas personas que vienen a hablar en nombre de Dios, pero detrás de eso hay muchos intereses personales y muchos intereses egoístas. Cuídese, porque hay muchos lobos que hablan en nombre de Dios, pero lo único que quieren es destruir, dañar, robar, hacerle daño. ¿Sabe qué dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, del verso 1 en adelante? Dice que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre nosotros en estos tiempos falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice Pedro que muchos van a seguir a estos hombres que se levantan. Y por esa causa el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia de muchos, que eso lo vemos también muchísimo, y por la avaricia de muchos, hay quienes se levantarán a hacer mercadería con nosotros con palabras fingidas en el nombre de Dios. Y dice Pedro, sobre ellos la condenación no se tardará y su perdición no dormirá. Eso dice Pedro, que en estos tiempos se levantarán personas a querer engañar con sus palabras, hablando en nombre de Dios, pero lo único que quieren hacer es robar, destruir, hacer daño.
Por eso cuidémonos de la falsa piedad. No todo el que dice Señor, Señor entrará. No todo el que dice Señor, Señor es. ¿Sabe qué dice Mateo 24:24? Dice que se levantarán falsos cristos, que se levantarán falsos profetas, que se levantarán falsos maestros, y es más, que harán señales, que harán grandes prodigios y engañarán aún a muchos de los escogidos. Y Nehemías se dio cuenta que en eso había una falsa piedad. Muy espiritual la respuesta. Escondámonos en el templo, Nehemías. Es que te quieren matar y aquí estoy yo para ayudarte. Pero ¿cómo obró Nehemías frente a esa falsa piedad? ¿Cómo obró Nehemías frente a esos falsos que venían a hablar en nombre de Dios? Lo primero, vuelve a salir a flote el discernimiento. Vuelve a salir a flote el discernimiento. Dice Nehemías, y entendí que Dios no lo había enviado. Entendí que Dios no lo había enviado. Número 2, dice que Nehemías vuelve a orar a Dios en el verso 14 y le dice, Dios, acuérdate, Señor, de estas personas que han querido hacerme daño, que han querido infundir miedo. Acuérdate de ellos. Nehemías oró a Dios. Es importante que cuando usted y yo escuchemos una palabra, aún esta que usted está escuchando, aún cualquier palabra de los devocionales, usted la confronte con la palabra de Dios. Y mire, analice si lo que estoy diciendo está acorde o no a la palabra de Dios. Ore a Dios, pídale discernimiento para usted ver las cosas conforme a la mirada de Dios. No se deje engañar, porque hay muchos que lo único que hacen es mercadear la fe. Lo tercero que hace Nehemías es que Nehemías no se atemorizó y le dijo, un hombre como yo ha de huir. Ellos querían causarle miedo, pero él dijo, no, un hombre como yo ha de huir. Él no se atemorizó, él sabía que el temor lo podía hacer apartar de lo verdaderamente importante. Lo cuarto que hace Nehemías es que no le prestó atención a esa falsa piedad. Le hablaron del templo, supuestamente una persona muy espiritual, pero recuerde esto, no todos los que dicen Señor, Señor, realmente son. Por eso cuide, mi amiga y mi amigo, lo que escucha. Cuide lo que escucha y pídele al Señor discernimiento para saber si eso que usted está escuchando viene o no viene de Dios. Y lo quinto que hace Nehemías es que siguió en lo verdaderamente importante. Nehemías fue determinado. ¿Y sabe que los resultados se vieron? El verso 15 y verso 16 de Nehemías capítulo número 6 dice que fue terminado el muro. Fue terminado el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¡Qué extraordinario! El muro fue terminado en 52 días. Y dice el verso 16, y cuando lo oyeron todos sus enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nehemías 6 del 15 al 16. En 52 días los muros fueron terminados. 52 días. En menos de 2 meses terminaron la tarea. Una tarea que se vio amenazada, claro que sí, pero que gracias al respaldo de Dios la pudieron terminar. Pero también gracias a que hubo un hombre dispuesto a que nada lo detuviera. Gracias a que hubo un hombre determinado en esa tarea que Dios le había mandado hacer. Y me llama muchísimo la atención de cómo termina este pasaje diciendo, y sus enemigos tuvieron temor y conocieron que fue Dios el que les ayudó a terminar la obra. Y esa es la invitación que yo quiero hacerle el día de hoy, mi amiga y mi amigo, a que seamos determinados, a no permitir que nada ni nadie nos aparte de lo verdaderamente importante. ¿Sabe qué dice Job en el capítulo 22, verso 28? Dice, determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Eso dice Job. Determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Seamos determinados en aquello que Dios nos ha puesto a hacer.
y estamos seguros que la luz de Dios resplandecerá en medio nuestro, pero cuando somos determinados. Yo le invito el día de hoy para que le pidamos a Dios 3 cosas. Número 1, que nos ayude a ser determinados. La determinación fue clave para Nehemías para que él terminara la obra. La determinación no permitió que nada ni nadie le apartara de su verdadero propósito. Pidámosle eso a Dios el día de hoy. Señor, ayúdanos a ser determinados. Pero yo le invito también para que le pidamos a Dios hoy discernimiento. Y discernimiento es nada más y nada menos que ver las cosas a la manera de Dios. Si usted nota, en cada uno de los ataques que recibió Nehemías, él usó el discernimiento como parte de su estrategia frente a esos ataques. Pidámosle a Dios discernimiento para poder ver las cosas a la manera de Dios y no permitir que nadie nos engañe, ni con falsas amistades, ni con mentiras, ni con calumnias, ni mucho menos con una falsa piedad. Pero pidámosle también a Dios el día de hoy que nos ayude a ser personas de oración. ¿Sabe qué me llama la atención también? Que en cada uno de los ataques que recibió Nehemías, Nehemías oró. En cada uno de los ataques Nehemías oraba a Dios. Pero escuche esto tan poderoso, poderosísimo, que le voy a decir en los siguientes minutos. En el capítulo número 1 de Nehemías, nos dice que Nehemías, antes de emprender ese desafío de construir los muros, oró y ayunó durante 4 meses. Oró y ayunó 4 meses. Pero el trabajo duró menos de 2 meses, 52 días. Es decir, Nehemías le dedicó más tiempo a la oración que al desafío que estaba enfrentando. Y creo que esta es una enseñanza muy buena y un llamado que nos hace Nehemías a todos el día de hoy. A orar más, porque las batallas se ganan desde la oración. Y yo le invito para que esas sean nuestras 3 peticiones del día de hoy. Señor, ayúdanos a ser determinados. Que nada ni nadie nos aparte de lo verdaderamente importante. Que nadie nos detenga. Número 2, Señor, ayúdanos para tener discernimiento, para ver las cosas a tu manera. Y número 3, ayúdanos para ser personas de oración, porque las batallas se ganan desde allí, desde la oración. Le invito para que hagamos juntos una oración a Dios. Busque 1, 2, 3 personas del chat, algunos de los que nos están escribiendo, que nos dejan su petición de oración y vamos a orar. Y no solo vamos a orar por nuestra petición, sino que también vamos a orar por la petición de alguien más. Hoy en las horas de la tarde, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, al acostarse, ora por su necesidad, pero también ore por la necesidad de esa persona que va a escoger el día de hoy. 1, 2 o 3, los que usted quiera, pero escoja a alguien más para orar. Recuerde lo que dijo Job, que la aflicción de él fue quitada cuando él hubo orado por sus amigos. Aprendamos eso de orar unos por otros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude frente al tema que estamos viendo el día de hoy. Vamos a orar por nuestra necesidad, pero también vamos a orar por la necesidad de otro. Voy a dar 30 segunditos para que, si usted no nos ha escrito, escríbanos al chat, escríbanos el por qué quiere que oremos, y allí muchos van a estar tomando su petición. Escriba el por qué quiere que oremos, y allí hay miles de personas que van a estar orando por usted y por su familia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites compartir en este domingo. Gracias por cada amigo, cada amiga que se conecta. Señor, hoy bendecimos tu nombre, te honramos, te glorificamos. Y hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser determinados. Sabemos que tú has depositado dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, un sueño, un propósito, algo que debemos hacer, una tarea que cumplir. Señor, ayúdanos para que nada ni nadie nos aparte de ese verdadero llamado y de ese verdadero propósito. Perdónanos, Señor, si de pronto nos hemos dejado llenar de temor y hemos abandonado lo que tú has entregado en nuestras manos. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos apartamos de ti. Perdónanos, Dios del cielo. Pero hoy queremos reconciliarnos contigo y hoy queremos decirte, Señor, por favor, perdónanos. Por favor, Señor, restaura. Por favor, Señor, levanta nuestra vida, Dios. Señor, ayúdanos a ser determinados.
pero también te pedimos discernimiento, Señor, para ver las cosas a tu manera, para no permitir que nada ni nadie nos aparte del propósito y que nada ni nadie nos engañe, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo. Señor, hoy hacemos una oración para que nos ayudes a ser personas de oración. Ayúdanos, Señor, para ser determinados también en eso, aumentar nuestro tiempo de intimidad contigo. Ayúdanos, Dios. Necesitamos de ti, Dios del cielo. Señor, hoy hacemos también una oración especial por cada uno de nuestros amigos. Mira cada persona, Señor, que hoy nos escribe porque se encuentra enferma o que está orando por algún familiar enfermo. Hoy oramos creyendo que tú eres el Dios que sana y enviamos esa palabra de sanidad a cada uno de nuestros amigos. Creemos que tú eres el Dios sanador. Señor, gracias porque tú abres puertas y hoy oramos por puertas abiertas a aquel que necesita un empleo, a aquel que está orando por un negocio, puertas abiertas para los que piden por sus papeles migratorios, puertas abiertas a aquel que lo necesita. Hoy oramos, Señor, por los hogares y por las familias. Hoy oramos por paz en el corazón a aquel que se encuentra angustiado. Bendice, Dios, a cada amigo, cada amiga que se conecta en este tiempo. Oramos en tu nombre, Jesús. Hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Hoy te pedimos, Cristo Jesús, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por reconciliarnos con el Padre y por darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse, por estar con nosotros, por participar en este tiempo. A ustedes, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerde que todos los días de lunes a viernes hacemos una oración en vivo por usted y por su familia. Los domingos en una gran transmisión. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse, por participar con nosotros, por formar parte de esta gran familia. Recuerden nuestro número de WhatsApp si quiere contactarse con nosotros, contarnos su testimonio o simplemente contactarse con nosotros. A ustedes, que Dios les bendiga. Gracias por formar parte de esta gran familia y recuerde que estamos orando por ustedes. Les amamos. Bendiciones.